Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a continuar un poco lo que habíamos empezado en la clase anterior y vamos a hablar de lo que son las dos tópicas con las que Freud desarrolla su teoría. Bueno, o sea que vamos a ver las nociones del aparato psíquico. Bueno, Freud empieza hablando, recuerden que Freud trabaja a lo largo de muchos años en su teoría. Bueno, lo primero que va a desarrollar es la primera tópica, en donde va a hablar de que la vida psíquica de las personas está dividida en tres, ¿no? Serían el consciente, el preconsciente y el inconsciente. ¿Y cómo lo va a relacionar a esto? Bueno, el consciente sería todo aquello que nosotros tenemos en el momento presente, todo lo que de aquello que somos conscientes en el aquí y ahora, o cosas que tenemos en la memoria y que es fácil recordar. Todo lo que nosotros podemos percibir es lo consciente. Bien. Bueno, acá yo me voy anotando, ¿no? Son los momentos de vigilia, es lo que puede hacerse, es lo que puede acceder a la conciencia a través de un mero recuerdo. Si, no sé, alguien me pregunta cuál es la dirección de tu casa, yo voy a decir es tal. Bueno, eso es el consciente. Después tenemos el preconsciente, que a esta instancia accedemos por un proceso secundario que tiene que ver con hacer, por ejemplo, un esfuerzo, ¿no? Hago una introspección y me voy a acordar de algo, o hago meditación y voy a llegar a conseguir las respuestas que estoy buscando. Bien, el preconsciente es el depósito de la conciencia o es un filtro que va a ser, un poco lo hablamos anteriormente, ¿no? El preconsciente va a estar ahí sosteniendo al inconsciente, porque el inconsciente va a hacer siempre todo lo posible por salir a la luz, por hacerse consciente. Entonces, es ese filtro que pone la conciencia para que aquello que está guardado en el inconsciente y que puede de alguna manera hacerme mal, si lo hago consciente, quede en el inconsciente. Bien, bueno, el inconsciente tiene que ver con la represión, con todas aquellas cosas que uno va guardando, cosas que tienen que ver, o sea, si vamos a la teoría de la temporalidad de Jung, por ejemplo, o al proceso de vida de Jung, es lo que él va a llamar sombra, ¿no? Va todo aquello que uno reprime porque si se hace consciente puede ser doloroso. Jung va a decir que también van aquellas cosas buenas que no se pueden realizar porque uno toma una decisión, y cuando uno toma una decisión y elige un camino, hay muchos que quedan como sin poder caminarse. Bien, el inconsciente, ¿cómo lo podemos definir? El inconsciente va a trabajar en un lenguaje simbólico, no es como el consciente. En el consciente tenemos justamente por la conciencia de que pasa el tiempo, tenemos esta idea de que en algún momento fuimos pequeños y vamos creciendo y ahora soy un adulto y ahora estudio esto y ahora o mañana voy a hacer tal cosa. El inconsciente, más allá también de que habla nos va a hablar en un lenguaje simbólico, es atemporal. No hay pasado, ni presente, ni futuro para el inconsciente. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo voy a hacer una terapia, por ejemplo, y voy a tratar temas que tienen que ver con mi niñez, con tiempo atrás, con algo que me sucedió mi aparato psíquico lo bloquea y lo manda al inconsciente, la persona o yo, cuando voy a hacer esa terapia, todo aquello que vaya descubriendo y que vaya siendo consciente va a quedar, es como si la persona lo viviera en tiempo y espacio reales, ¿no? O sea, no importa cuánto tiempo haya pasado. Si yo hago un descubrimiento que tiene que ver con mi vida a través de una terapia psicoanalítica, voy a estar viviendo eso como si fuese esa persona que fui. Por eso va a trabajar con todos estos contenidos que están alojados en allá y entonces, ¿no? En la inconsciencia. Entonces, ¿cómo se va a manifestar el inconsciente? Ya la clase pasada habíamos hablado de que
el inconsciente tenía formas de manifestarse, ¿no? Por ejemplo, los sueños, los actos fallidos, los chistes, ¿no? Los olvidos, los síntomas, cómo manifiesto en lo somático. Y esas son los rebusques, digamos, que hace el inconsciente por hacerse a la luz, por hacerse consciente. Que como son temas muy dolorosos para la persona, el inconsciente que guarda esos recuerdos, guarda esas emociones, esas vivencias, todo lo que tenga que ver con esta situación la va a guardar y no va a aparecer, a no ser que sea a través de un sueño, todo disfrazado, ¿no? El inconsciente empieza a enviar representaciones que no son la realidad de lo que fue, pero manda ciertas representaciones. Bien, ¿cuáles son esas representaciones? Imágenes, símbolos, ¿no? Es esta cosa de que soñé con alguien que tenía la cara pero no era, o yo sabía que era tal persona pero la cara no era la misma. Bueno, ese tipo de cosas son los mensajes que nos manda el inconsciente, que quiere hacer todo lo posible por salir a la luz. Bien, todas estas cosas obviamente van a estar teñidas por la conciencia moral. Y volviendo un poquito al tema de las representaciones, que dijimos que pasan a través de la conciencia, que también tiene que ver con los desplazamientos y la condensación. Los desplazamientos, bueno, ¿qué son? Ya lo habíamos visto la vez pasada, que es esto: yo tengo una situación traumática, ¿no? Por ejemplo, tengo una situación traumática en un día de lluvia, entonces el inconsciente bloquea esa situación traumática, pero a mí me queda el miedo a salir a caminar los días de lluvia, por ejemplo. Y la condensación tiene que ver con la unión de varios elementos, esos sueños que uno dice, que no entendí nada del sueño porque soñé que era mi mamá pero no era, pero también había el perro del vecino y también había algo que estaba pintado de un color. Bueno, son todas como artilugios que utiliza el inconsciente para poder salir a la conciencia. Bien, Freud decía que el inconsciente es la tercera herida narcisista, ¿no? Esto de que ya no me doy cuenta de que no tengo el control de quién soy en realidad. Bueno, en el teórico van a ver que hablan de las heridas narcisistas. Bueno, la primera herida narcisista es esto de que nosotros, el darse cuenta de que uno no es, o que nosotros no somos el centro del universo, ¿no? Que hay mucho más allá que no conocemos. Después la segunda es cuando Darwin demuestra que nosotros descendemos del mono. Esa es nuestra segunda, porque uno se piensa que, o el ser humano pensaba hasta ese momento, que éramos seres únicos. Y la tercera herida narcisista es la aparición del inconsciente, por supuesto. Bueno, hablando del inconsciente, podemos decir que tiene 3 características, ¿no? Una, que es un existente psíquico. ¿Esto qué quiere decir? No es que está en un lugar, es como una... es donde ubicamos la mente, por ejemplo. Está dentro de nuestra cabeza, es el cerebro, está afuera, es algo que uno percibe. Bueno, está... el lugar es psíquico en el sentido de que no está ubicado en un lugar determinado, sino que tiene que ver con algo mucho más allá de un lugar físico. Después también podemos decir que es reprimido, por supuesto que va todo el material de mi vida que está reprimido va a parar al inconsciente. Y que van a encontrar también que dice que es eficaz, ¿no? Que produce efectos en la conducta y que hace todo por manifestarse. Tiene esa eficacia, va a hacer todo, el inconsciente va a hacer todo por manifestarse. Las características que tenemos del inconsciente es ausencia de cronología. Ya habíamos hablado un poquito hace un ratito. Ausencia de cronología. ¿Esto qué es? No hay pasado, presente ni futuro. No importa si el suceso traumático fue hace un rato, o fue hace 10 años, o fue cuando yo era chiquita. Cuando yo descubro esas situaciones, me va a afectar, me va a doler y la voy a sentir como si hubiese pasado recién. Hay ausencia de contradicción. Es decir, un ejemplo,
cuando un niño está transitando su Edipo, ama y odia a la vez. No existe eso de que no puedo amarlo y lo amo a mi papá, pero también o sea, existen esas dos cosas, ¿no? Dentro del inconsciente existe. ¿Qué pasa? En lo consciente uno tiene que hacer todo por borrar esa parte de odio, ¿no? El niño sabe, ¿no? Ama a su papá, pero también existe esa parte de odio porque está peleando por su objeto de amor, que es la mamá. En este caso, en el inconsciente, se pueden dar ambas cosas. Y al inconsciente va todo esto de lo amo y lo odio. Pero no soy consciente de que lo amo y lo odio. ¿Qué hace? Se borra esa, o sea, como que ese amor-odio que siente el niño queda como escindido, como que borramos la parte negativa, porque si hay una contradicción no puede el consciente mantener una contradicción de ese tipo, entonces va al inconsciente. Pero en el inconsciente uno puede amar y odiar a la vez, ¿no? En este caso, hablando de la resolución del Edipo. También decimos que otra de las características es que el inconsciente trabaja con un lenguaje simbólico, esto es, va a mandar imágenes, va a mandar determinadas señales, y en el inconsciente está predomina el principio del placer. ¿Esto qué es? En el inconsciente, ¿vieron esa gente que por ahí empieza a imaginar un montón de cosas que quisiera hacer, pero no llegan a concretarse? Bueno, en este caso, en el inconsciente, al dominar el principio del placer, uno podría, o sea, esos sueños, por ejemplo, los sueños eróticos, por ejemplo, los sueños donde uno sueña que mata al otro, ¿no? Ese tipo de cosas se van a manifestar en el ámbito inconsciente. No van a hacerse nunca conscientes porque sería muy doloroso aceptar que yo tengo todas esos pensamientos. Bien, eso es lo que refiere a la primera tópica. En la segunda tópica, Freud va a hablar, o sea, a esta primera tópica del consciente, preconsciente e inconsciente, le va a agregar, porque habíamos dicho que las tópicas no se excluyen, sino que es como un complemento, le va a agregar la segunda tópica que nos va a hablar del yo, del super yo y del ello. Bien, el ello es cuando un niño nace tiene solo puro ello. El ello se rige por el principio del placer, ¿no? El ello es el que nos va a decir, quiero comerme un helado, ¿por qué no te comes un helado? ¿Por qué no te comes un helado? Nos va a tirar a hacer un montón de cosas que es para satisfacer un deseo. Bueno, cuando nacemos somos puro ello, porque rige el principio del placer, necesidad de satisfacción. El niño llora, la mamá le da la teta. El niño llora, la mamá lo cambia. El niño llora y la mamá lo duerme. Bueno, todo ese tipo de cosas van a ocurrir desde que nace, solo estando en el estado del yo, del ello. Después, está integrado, en su totalidad por pulsiones. La pulsión de... volviendo un poquitito, ¿no? Habíamos hablado de pulsión que era diferente del instinto. La pulsión es esto que uno desea todo el tiempo. Deseo, no sé. Por ejemplo, vamos a lo sexual. El deseo del ser humano es muy diferente del deseo o el instinto animal. El instinto animal, ¿qué hace? Tiene ciclos y cada determinada cantidad de ciclos para continuidad de la especie existe el apareamiento. En el caso del ser humano no es así, porque es más pulsión, ¿no? Habíamos dicho que la pulsión era un concepto límite entre lo psíquico y lo corporal, ¿no? O sea que está ahí, no es ni psíquico ni es corporal, está en el medio, ¿no? No termina de ser una cosa o la otra, pero es ambas. Bien, a ver, habíamos dicho que está integrado por la totalidad de las pulsiones y es un depósito de las pulsiones, que esto es la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Freud decía que todo el tiempo nos movemos en esta idea de pulsión de vida, pulsión de muerte, que están en puja constante,
¿no? Por un lado sé que no puedo comer pan, por ejemplo, pero por el otro lado me encanta el pan. Entonces estoy ahí, en el pulsión de vida, pulsión de muerte. Y eso en absolutamente todas las circunstancias de nuestra vida, ¿no? Y las pulsiones están ligadas a la libido. Esto tiene que ver con, que también lo habíamos retomado, lo habíamos hablado en la clase pasada, tiene que ver con el desarrollo psicosexual. Dentro de o sea, la concepción de la mente, como la ve Freud, la concepción de la mente como la ve Freud es parte de su teoría y es uno de los pilares. Y el otro pilar es el tema de las pulsiones, de la sexualidad, ¿no? De cómo la sexualidad aparece, y él planteaba hasta el momento la medicina y la psicología hablaban de que la sexualidad aparecía a partir de la adolescencia. Freud va a romper con esto y va a decir, no, la sexualidad aparece desde que la persona nace. Ahora, hay una parte que tiene que ver con la genitalidad y que está dentro de la sexualidad, pero la sexualidad es como una cosa mucho más amplia. Después vamos a retomar un poquito con eso. Bien, habíamos hablado de que el ello está relacionado con las pulsiones, la pulsión de vida, la pulsión de muerte, que tienen que ver con la libido, que el ello es todo deseo, ¿no? Que está regido por el principio del placer. ¿Qué más? Y que tiene que ver con las pulsiones, y que las pulsiones no es instinto, ¿sí? En este caso hay un ejemplo que es el bebé indiferenciado de la madre y luego aprende a diferenciar el yo del no yo. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando es puro ello, solamente está pensando en que él es como si fuese, que él concibe el mundo, que es todo creación suya. Que la madre, la teta, todo es él. Entonces no hay una diferenciación. Luego, a medida que va creciendo el niño y va empezando a vincularse con la mamá primero y después con el papá y después con la familia, empieza a formarse el yo y empieza a formarse el super yo. El yo sería esta parte que regula los deseos y el deber. Es como la persona que tiene el angelito y el diablito, ¿no? Uno dice una cosa, el otro dice otra, el yo es el que tiene que tomar la decisión de si vamos más acá o vamos más allá. El yo regula y el yo censura, impide la descarga del deseo del ello, ¿no? Sí considera que esto puede provocar un conflicto por no estar aceptando en términos de realidad. Esto es, habíamos dicho que el ello se maneja con puro deseo y que se rige por el principio del placer. El super yo, que tiene que ver con lo moral, con los códigos, cuando uno va aprendiendo, que va aprendiendo a través de lo vincular, ¿no? Del vínculo con el otro. El super yo es aquella conciencia moral, ¿no? Y esa conciencia moral que te dice, no podés comer harinas porque te hace mal, pero el ello quiere, no, sí, come un poco que está rico. Bueno, el yo lo que hace es determinar cuál es la decisión que va a tomar. Para que, o sea, a grosso modo, para que se den una idea. El super yo, en un momento se dice, o en psicología se dice que el super yo es el heredero del complejo de Edipo. ¿Por qué? Porque el super yo se termina de formar cuando el complejo de Edipo se resuelve. Esto es, una persona que resuelve correctamente su complejo de Edipo, el complejo de Edipo se empieza que eso lo vamos a retomar en el próximo video, el complejo de Edipo se empieza a desarrollar y se empieza a resolver alrededor de los 5 años, 6 años. A los 6 años ya el complejo de Edipo está resuelto prácticamente. Viéndolo en la práctica, ¿cómo es? El niño a los 2 años empieza a ver el mundo, toca todo, hace, deshace. A esa edad puede salir en pañal, descalzo, sin vestirse a la calle y
va a haber siempre un adulto que le va a decir, no, eso no se hace, eso no se puede, se hace caca acá, se hace pis acá, no se hace eso, no se camina desnudo, ¿no? El niño a esa edad no tiene conciencia de qué se puede hacer y qué no. ¿Qué va a pasar? Va a ir aprendiéndolo a lo largo del desarrollo de su primera infancia y va a ir aprendiendo. A los 5 o 6 años ya un niño sabe que hay cosas que se pueden hacer y que hay cosas que no se pueden hacer. ¿Qué significa esto? El niño va introyectando la ley, va introyectando al padre, y obviamente, ¿no? El padre en función. Entonces va introyectando todo esto de que esto se puede, esto no se puede. ¿Y por qué decimos que el super yo es el heredero del complejo de Edipo? Porque una vez que el complejo de Edipo se resuelve, ya ese niño no necesita que el papá le diga que esto está mal para que sepa que está mal. Él sabe ya que hay determinadas cosas que no se pueden hacer o que no se deben hacer moralmente, ¿sí? Entonces, por eso decimos que el super yo es como si fuese que tenemos a papá introyectado. Es la ley que nos rige. Entonces, dependiendo de cómo sea, de qué forma se resolvió ese complejo de Edipo, va a ser el super yo. Hay personas que tienen demasiado super yo, que son rígidas, personas que no tienen que ser todo perfecto, que todo tiene que estar bien hecho, o que uno tiene que ser, o sea, todo lo que tiene que ver con la honestidad, los valores, todo vienen a través del super yo. El ello es puro goce, ¿no? Vamos a retomar un poquito lo que es el super yo. Es el código moral de las personas, bueno, el heredero del complejo de Edipo. Funciones: conciencia moral, autoobservación, esto de mirarme constantemente y decir, bueno, no, yo soy así, o tengo que modificar esto, o tengo que hacer aquello, quiero esta autoexigencia, quiero ser tal cosa y trabajo para eso, ¿no? La autoafirmación. Formación de ideales. Y acá yo les hice como un cuadrito, ¿no? El ello es todo deseo, desear. O sea, si yo tuviera que ponerle un verbo a estos estados del yo, diría el ello es desear. El yo es querer. Y el super yo es el deber, ¿no? El ello se rige por el principio del placer y el super yo se rige por el principio de realidad. El buen funcionamiento de una estructura psíquica normal tendría que tener un equilibrio entre el ello y el yo. Entre el ello y el super yo. El yo va a quedar en el medio como un mediador, digamos, ¿no? Como un mediador de estas dos fuerzas que van a ir tirándonos, tirando del ello, ¿no? Del yo. Entonces vamos a tener por un lado el super yo, que te va a decir, no podés hacer esto, no podés hacer aquello, y el ello que va a decir, dale, hagámoslo, hagámoslo. Entonces, el yo es el que va a estar ahí mediando y va a estar tomando decisiones. Dependiendo de qué fuerza tenga ese super yo, va a tener una decisión que se va a estar tirando más hacia el deber o más hacia el placer. Bueno, ahora en el próximo video vamos a hablar un poquito sobre el desarrollo de la estructura psíquica en los niños, cómo es el desarrollo psicosexual y en las diferentes etapas y cómo es que se rigen. Así que bueno, nos vemos en el próximo video.